¿Cuántos dicen o están en condiciones de decir que Dios ha sido bueno? Amén. 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 Tome su asiento, por favor. Bendito es el Señor. Amén. Las iglesias en los primeros siglos de su historia se reunían a adorar en espacios cerrados, dado que existía una enconada persecución en contra de la iglesia. Por lo tanto, era típico encontrar que muchas cuevas en las catacumbas, que en algún momento también fueron utilizadas como cementerios, la iglesia se detuviera a orar. Y había un señor que solo se dedicaba a leer la escritura, era llamado el anagnostai, solo leía la Biblia, y estaba el expositor, y estaba, ¿cierto?, las alabanzas que se cantaban en esos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa el lugar donde nosotros estemos, no importa cuán modesto o cuán fastuoso sea el lugar donde nosotros estemos, lo importante es que nuestro corazón esté conectado con el Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Y eso es lo importante y finalmente es la raya para la suma de todos los análisis que nosotros podemos hacer. Dios ha sido bueno. Amén. Amén. Hemos aprendido, ¿cierto?, en los momentos de la turbulencia, de la angustia, de la soledad, hemos aprendido una gran lección, que Cristo nunca nos ha abandonado. Y podemos decir junto con el viejo Josué, ¿cierto?, al establecer el inicio del periodo de las guerras de Canaán, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es probable que tú hoy día quizás no sepas con certeza lo que estás pasando. Quizás estés inserto en un torbellino de dudas y angustias, de miedos y de dolores. ¿Y sabes qué? Y has clamado al cielo y Dios ha guardado absoluto silencio. Y parece que nosotros nos arrogamos el derecho de exigirle a Dios que nos responda toda vez que nosotros le preguntamos. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano. Por lo tanto, una de las maneras en que Dios se comunica con nosotros es no diciendo nada. Pero que no dice nada no significa en absoluto que Él no esté con nosotros. No lo vemos en el momento, pero cuando nosotros pasamos la prueba y miramos atrás, decimos, ahí estuvo el Señor en todo tiempo, nunca me abandonó. Y es eso lo que nosotros exaltamos, la bondad de Dios, el amor de Dios. Nosotros hoy día no lo entendemos cabalmente, no somos capaces por nuestras limitaciones humanas de entender el profundo amor de Dios. Y la Escritura ciertamente nos repite una y otra vez cuánto Dios nos ama. Respecto de eso me gustaría que habláramos acerca de un gran hombre de la Biblia y que tiene muchas lecciones para concedernos a nosotros en nuestro andar cristiano. Me gustaría, si son tan amables, puedan buscar el libro de Hechos en el capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Si alguien me trae un vasito de agüita. Ahí, ya mi niña, gracias. Lo enjuaga, hija, porque... Amén. ¿Está conmigo? Amén. Quiero Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Está conmigo? Amén. Ok, vamos a esperar a todavía algunos que están buscando. Hechos capítulo 9, verso 1. Dice así. Gracias, querida. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Señor, te pido esta mañana, humildemente, Padre, delante de tu trono, que me des las palabras adecuadas, certeras, Señor, para poder explicar de forma sencilla la verdad de tu evangelio, Padre amado. Señor amado, te pido que bendigas cada corazón esta mañana y que dispongas desde lo más profundo de nosotros a prestar atención a tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Amén y amén. Saulo es uno de los grandes personajes de la Escritura, del Nuevo Testamento. De paso, podemos señalar algunos aspectos que, si bien no son tan relevantes respecto de la biografía de Pablo, sin duda nos van a permitir también conocerlo un poquito más. Saulo es un hombre que pertenecía a la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña que existía en los tiempos antiguos testamentarios. Y precisamente hay un rey que pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo nombre era Saúl, razón por la cual a Pablo, que es la forma latina del nombre Saulo, ¿me expliqué? Pablo es la forma latina del nombre Saulo. Saulo se lo colocaron en honor al rey Saúl, ¿cierto? Casaberito, al rey Saúl. Por tanto, este era un hombre tremendamente devoto, un hombre de unas cualidades sobresalientes. Si bien es cierto, no se conocen con certeza algunos aspectos biográficos de él, los historiadores, a partir de ciertos datos, han permitido reconstruir, dado que el Nuevo Testamento no ofrece muchos aspectos biográficos, exceptuando aquellos que el mismo apóstol Pablo refiere en sus epístolas, ¿verdad? Físicamente, permítame comentarles que dice que era un hombre pequeño, un hombre que no tenía una apariencia muy atractiva. Además, algunas descripciones posteriores dicen que tenía un problema a las piernas, que tenía las piernas arqueadas, tipo vaquero, ¿cierto? Y además, en suma de eso, describiendo aspectos externos de él, dicen que padecía también, los historiadores, en razón de los antecedentes que entrega la Escritura, que padecía una enfermedad a los ojos. Lo hemos conversado con antelación a este sermón, que padecía una enfermedad terrible que hacía, entre otras cosas, que los ojos se le hincharan. Razón por la cual ustedes pueden encontrar que muchas de las epístolas que son de Pablo no eran escritas por él, dado que tenía que valerse de un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Es una persona que escribía, exacto, Benito, y Pablo le iba dictando. Si usted lee el final de la epístola de los Romanos, dice: yo, Tercio, quien escribí la epístola, les saludo. Qué raro, si la epístola es de Pablo. Probablemente ese Tercio que aparece en el libro de Romanos es quien redactó, ¿cierto?, mediante el dictado. En todo caso era típico eso en ese entonces. No es que Pablo no supiera escribir, sino más bien esta enfermedad le impedía desarrollar una vida normal, razón por la cual entonces tenía que valerse de un amanuense. Un hombre connotado, un hombre que tenía reconocimiento de la comunidad donde él vivía. Y si nosotros nos atenemos a este texto, particularmente en lo que refiere a su conversión, vamos a encontrar en el inicio de este texto que hemos leído algo que es muy violento y algo que es muy terrible. Si usted le pone atención al primer versículo, no me voy a detener a analizar este texto particularmente. Dice: respirando aún amenazas. Respirando, es decir, un tipo que estaba profundamente airado, es un tipo que estaba profundamente enconado, enojado. Es un tipo que arremetía con una violencia inusitada, con un odio, ¿cierto?, indescriptible contra los cristianos, cuando dice que había pedido cartas a los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos aún en Damasco. No era necesario hacerlo. Damasco quedaba a más de 100 kilómetros de Jerusalén. Se demoraban entre 6 y 7 días en llegar de Jerusalén a Damasco. Por tanto, era una tarea engorrosa, era una tarea pesada.
No obstante eso, y dado el celo del apóstol, que en ese entonces era un furibundo fariseo, que al parecer pertenecía al tribunal judío llamado el Sanedrín, y pide estas cartas a objeto de perseguir a los cristianos más allá de las fronteras de Jerusalén, lo que pone en evidencia el celo perseguidor que este sujeto tenía respecto de los cristianos. Lo curioso de todo, queridos hermanos, es que Pablo lo hacía por amor a Dios. Y lo hacía de buena conciencia. Él no sentía remordimiento alguno. Pero ¿saben lo hermoso de las historias bíblicas? Que Dios hace abogados de su causa a los más terribles perseguidores. Y asimismo Dios hizo de Pablo un abogado. Y le dice, para que veas lo terrible que es sufrir por el Evangelio. En este cometido, y se lo relato brevemente porque el texto es más que claro, en este principio, en este cometido, en esta asignación, Pablo va camino a Damasco, enojado, molesto, airado. Es un hombre que amaba a Dios, no le quepa la menor duda. Y así hemos de entender también que no hay peor violencia que aquella que se ejerce en nombre de Dios. La violencia más terrible en la historia humana, usted siempre la va a ver cuando ésta se hace en nombre de Dios. Guardando las proporciones de la comparación, los aztecas llegaban a sacrificar miles de víctimas durante el día en la pirámide de Tenochtitlán en honor a sus dioses, para aplacar la ira de sus dioses. Eran cientos de miles de víctimas, al punto que cuando Hernán Cortés subió las pirámides escalonadas y vio los restos humanos que traían un fétido olor, personas muertas, vomitó de asco. Porque la violencia religiosa es una violencia, primero, que trae convicciones a quien la ejerce. Yo lo hago esto en nombre de Dios. Cuando los cruzados, intentando recobrar Jerusalén, que estaba en manos de los turcos del orden selyúcida, iban gritando una frase, ¿se acuerdan? Inchalam, Inchalam. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Y con sus espadas descabezaron a mucha gente inocente. Las guerras religiosas son terribles. Por eso que encontramos en Pablo un hombre motivado por cuestiones religiosas. Y allí iba a perseguir a los creyentes, que el texto menciona a los de este camino, refiriéndose a los cristianos. Pero Pablo no tenía idea, jamás pensó que él, a la fe, a la que tanto perseguía, a la que tanto odiaba, a la que tanto denostaba, a la que tanto atacó, iba a ser la fe por la que él también iba a sufrir en un momento. No sabemos si fue a caballo o a pie. Es un dato que no es relevante. El asunto es que Pablo caminó a Damasco, casi al llegar a la ciudad. Un resplandor de luz superior a la luz del día lo enceguezó de tal suerte, fue tan violento, que cayó al suelo. Y hay algo que quizá ustedes no han notado. Cuando Jesús le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Aleluya. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Entendía que tras ese relámpago de luz brillante, la voz que lo estaba interpelando era la voz de un Señor, de un Curios, de un Quirios, un hombre con autoridad. ¿Quién eres tú, Señor? Amén. Yo soy Jesús, Amén. al que persigues. Y hay una palabra ahí que no aparece en los mejores manuscritos bíblicos, pero que la mencionamos. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si nosotros leemos la versión Reina Valera, no logramos entender con certeza qué es lo que quiere decir el texto aquí, ¿cierto? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
¿Cuántos hermanos aquí, pregunto, levanten la mano, han tenido experiencia en el campo? Ninguno, puros citadinos acá. Bien. Pues bien, cuando a un buey usted lo deja estacado con un cordel, el buey va a intentar librarse. Y al tratar de darle patadas al madero, al fierro, al palo que lo sujeta, ¿qué hace el buey? Al darle patadas, no lo saca. Los coces son las patadas. Y al darle patadas al palo que lo sujeta, en vez de soltarlo, lo entierra más. Eso es lo que está diciendo el texto. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es la lanceta, ¿cierto?, que lo sujeta. Es como que nosotros quisiéramos sanar una herida, y en vez de curarla con ungüentos, usted la aprieta. Esa es la idea que está dando el texto. O sea, por más que intentes, le dice el Señor, voy a parafrasearlo libremente, por más que intentes librarte de esto, Pablo, nunca lo lograrás, porque Pablo estaba enfrentando a la iglesia de Cristo. Estaba enfrentando a Cristo mismo. Pablo, hermanos amados, se formó entre los círculos intelectuales más reputados de su tiempo. Contó entre sus maestros al gran Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El esplendor de la ley. Uno de los hombres intelectualmente más preparados de su tiempo. Fue un hombre, como ya hemos señalado, con un celo religioso distintivo, de irrestricta lealtad a las tradiciones religiosas de su comunidad, adepto incuestionable en toda norma de la ley, y un hombre que servía a Dios con las más férreas convicciones. Cuando alguien intentó enrostrarle a él, cuando alguien intentó enfrentarlo respecto de si él era o no un buen judío, él dice en Filipenses 3, del 4 al 6, no lo busque. Dice, yo mismo tengo motivos para presumir, dice el texto, motivos para tal confianza. Si cualquiera cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y este es el currículum de Pablo. Circuncidado al 8º día, un judío apegado al ritual judaico irrestrictamente. ¿A los cuántos días era circuncidado un niño? Al 8º día, a los 8 días. Soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Conocía su progenie, conocía dónde venía. Hebreo de cepa pura, el texto que yo coloqué aquí. Hebreo, es decir, no era hijo de un converso a la fe judía. No era hijo de un griego, de un romano que se había convertido al judaísmo. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y su tataratatarabuelo habían sido judíos. Por lo tanto, era un hombre que estaba apegado a las tradiciones religiosas de su tiempo. No era un avecindado a la fe. Era un hombre que venía, que traía en su sangre el judaísmo, o era un hebreo puro. No, por ejemplo, como Timoteo, ¿cierto? De la tribu de Benjamín. Hebreo, dice él, hebreo de hebreo, dice en su Biblia. Aquí en otra dice hebreo de pura cepa, ¿cierto? No había en él otra sangre que la hebrea. En cuanto a la interpretación de la ley, dice él, está hablando de sí, soy fariseo. O sea, pertenezco, decía Pablo, a uno de los grupos, a una de las sectas más leales a la letra de la ley. No se olvide usted que un judío, el día de reposo, solamente podía caminar 99 pasos. Si caminaba uno más, rompía la ley. Eran hombres que cuando diezmaban de lo que recibían de la tierra, mezclaban de tal suerte que no se les fuera un mosquito. O sea, así de irrestrictos en su obediencia a la ley. Yo era fariseo. Además de eso, como dato anexo, lo más probable es que Pablo haya pertenecido al Sanedrín. El Sanedrín es una suerte de congreso donde solamente estaban los tipos más connotados de su tiempo. No sabemos si era casado o no.
Dice, en cuanto a celo, sigo con el texto, versículo 6. En cuanto a celo, en cuanto a la intención profunda de mi corazón de servir a Dios, yo perseguía a la iglesia, dice. En cuanto a la justicia, es decir, el hacer el bien respecto de la ley, irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Nadie tenía nada que decir de él. Intachable. Entonces, queridos hermanos, estamos frente a un hombre cuyo perfil sobresaliente lo hacían destacarse entre los hombres de su tiempo. Pablo amaba la religión y era a todas luces un ejemplo de virtudes entre sus contemporáneos. Era para cualquier pastor hoy día el hermano ideal. Era el hermano ideal. Pablo hay que ir a predicar, allá iba. Pablo hay que ayunar, allá iba. Pablo, los cristianos nos están ocasionando problemas, hay que perseguirlos. Hermanos, Dios tuvo misericordia de uno de los hombres más brutales de su tiempo. Él, cuando estaba hablando de su testimonio en el libro de los Hechos, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Era un enviado plenipotenciario de los sacerdotes, es decir, podía tomar decisiones. La vida de muchos cristianos estaba sujeta al voto de Pablo. ¿Puede entender usted lo que significó cuando Pablo se convirtió y Pablo lo llevó a la congregación de Jerusalén? Bernabé lo llevó a Jerusalén. Imagínense cuando se reunió con los primeros discípulos cristianos. Estaban todos conmocionados. Muchos no se acercaron a él porque le tenían miedo. Dice, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hizo Pablo? Yo di mi voto. ¿Se acuerda usted cuando asesinaron a Esteban? ¿Cómo lo asesinaron? A pedradas, ¿cierto? Y el último versículo de ese capítulo dice que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies ¿de quién? ¿O de Saulo? O sea, Pablo estaba ahí cuando los furiosos hebreos o judíos mataron a Esteban. Él lo vio. Mire lo que dice, versículo 11. Dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los torturaba, los forcé a blasfemar. O sea, les aplicaba un castigo tan duro, los torturaba de tal suerte que hacía que muchos de ellos negaran su fe. Y enfurecido, dice, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Pablo era un hombre brutal. Pablo era un torturador. Pablo era un hombre temido. Pablo era un hombre que si nosotros lo hubiésemos conocido hoy, yo, nunca hubiese pensado que Dios habría de tener misericordia de él. ¿Quién podía imaginarse, hermano querido, siquiera que un hombre con esas inclinaciones criminales podía contar con el beneficio de Dios? Era, a la luz de nuestros prejuicios, imposible que aquel que asolaba la iglesia recibiera misericordia. Nosotros, o yo, hubiese dicho: Señor, córtalo. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Dios transforma. Tenga esperanza.
Había un hombre en una cárcel de México que le decían la changa. Dice él en su testimonio que había perdido la capacidad de llorar y de sentir misericordia por otros. Malo. Su madre, desde que se convirtió al Señor, oró 14 años seguidos por él. 14 años de su vida por él. Hasta que la changa aceptó al Señor en una cárcel mexicana y se convirtió a Cristo. Amén. Cristo hace lo que es imposible, hermanos. Amén, Padre. Lo que es imposible. Tranquilo con tus hijos. Amén, Señor. Amén. Tranquilo con tu marido. Amén, Señor. Tranquilo con aquellos que no conocen al Señor. Ya llegará su tiempo. Perseveremos en la oración. ¿Qué podía entonces imaginarse siquiera que este hombre, dije, criminal, pudiera contar con el beneficio de Dios? Yo no hubiese esperado que Dios tuviera misericordia de él. Hermanos amados, Dios hizo de Pablo un baluarte, un testimonio material de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y no de aquellos que buscan el favor del Altísimo mediante las buenas obras. Habían otros mejores que él, pero Dios se apiadó de él. Pablo, según sus propias palabras, fue un brutal perseguidor de la iglesia. Su voto fue decisivo para asesinar a cristianos por el solo hecho de profesar la fe de Cristo. No solo eso, llevó a la cárcel a muchos de ellos y a otros los torturó hasta hacerlos blasfemar a Dios. Así era de malo. Se gozaba haciendo que muchos de ellos negaran a Dios. Hermanos, en Pablo se despliega toda la misericordia de Dios. Pablo era del todo consciente de que Dios le había mirado con piedad y que su misericordia había obrado en su conversión. Respecto de eso, señala en 1 Corintios 15, 9 al 10, y dice lo siguiente Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, Señor. Amén, Padre. La gracia de Dios es capaz de cambiar los corazones más endurecidos. Piense usted en su fuero interno. ¿Quién usted conoce que a la luz de sus juicios humanos es imposible que se convierta a Dios? Dios lo puede convertir. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Sí, Señor. Amén. De la misma manera el apóstol Pablo le hace saber a su discípulo Timoteo en su primera epístola 1, 12, 13. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor de la iglesia. Fui un injuriador, dice, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia y lo hice por incredulidad. Pablo amaba a Dios, pero asolaba a la iglesia. Vuelvo a insistir, la violencia más terrible es esa violencia que se ejerce por motivos religiosos. Hermano querido, esta mañana permíteme decirte que no existe ninguna diferencia en la manera en que Dios obró en el corazón de Pablo respecto de que obró en el corazón nuestro. Es el mismo Señor que dio su sangre para salvar a Pablo y para salvarte a ti y a mí. Amén, Señor. ¿Éramos mejores que Pablo? De ninguna manera. Amén. En Cristo, hermanos amados, escúcheme bien, en Cristo hemos hallado auxilio, libertad, amparo, gracia, paz, gozo, fuerza, satisfacción, sustento, claridad, vida. Cristo es la suma de todo el bien que hemos querido en toda nuestra vida. Amén. Cristo es la suma del bien. Denle un aplauso al Señor. Él ha sido bueno. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor.
Y esto se lo he dicho a usted cientos de veces porque me lo aplico a mí también. No éramos mejores que el vecino. Amén, Señor. Es más, el vecino a lo mejor tiene más testimonio que nosotros. Pablo pagó un precio muy caro por el testimonio de Cristo después de que el Señor lo tomó para sí. Pablo hace mención de los sufrimientos que experimentó por dar testimonio de Cristo, los dolores, las soledades que tuvo que pasar producto de su amor por Cristo. Cuando yo veo esto, yo lo hago por mí. Y si usted quiere aplicarlo a su vida, amén. Cuando yo veo esto me siento miserable. Porque cuando vengo a la iglesia tomo una camioneta y me vengo a la iglesia. Si hace calor pongo el aire acondicionado. Si hace frío pongo la calefacción. Si tenemos frío acá traemos una estufa. Si hace calor encendemos los ventiladores. Almorzamos bien, en la medida de que nos es posible a cada uno de nosotros. Y la pregunta que yo me hago y se la trasvasijo a ustedes también: ¿qué dolor hemos vivido por el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu precio? ¿Qué has tenido que pagar por Cristo? Yo nada. Yo nada. Por eso que cuando pienso en el amor de Dios, me inunda una sensación de indignidad. Inmediatamente digo con mis labios: gracias Jesús porque moriste por mí. Amén, amén, Señor, amén, Padre. No había otra posibilidad. Amén, Señor, gracias, Señor. Pablo sufrió. En 2 Corintios 6, 4, 5 dice lo siguiente: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Eso es padecer por Cristo. ¿Qué has padecido tú por el Señor? ¿Qué he padecido yo? Si yo en mi vida personal a veces ni siquiera soy capaz de doblar mis rodillas con la frecuencia que debería hacerlo y rogar a Dios por piedad y misericordia. Cuando a Pablo lo cuestionaron en Corinto respecto a su calidad de apóstol, dice: son ministros de Cristo, dice él, hablo como si yo estuviera loco, dice, yo más. Y no lo hacía Pablo para gloriarse delante de otros, sino para que entendieran que él lo había pasado mal. Dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, solo de los judíos, no de las autoridades romanas, considera aquí, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cómo estaba la espalda de Pablo? 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado en Listra, en Filipos. 3 veces he padecido naufragio, quedó botado en medio del mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense, una noche y un día. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles. A Pablo no lo querían, ni los gentiles ni lo querían los judíos. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro, dice él, entre falsos hermanos, que es lo más terrible. Aquellos que parecen ser pero no son. Aleluya. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este es el currículum de Pablo. Este es el hombre que asolaba la iglesia. Este es el hombre que perseguía a la iglesia. Hoy día padecía por Cristo. Amén, Señor, amén, Padre. Dios hizo de un brutal perseguidor el abogado de su causa. Amén, amén, Señor. Qué lindo esto, ¿eh? Dios hizo de un brutal perseguidor el abogado de su causa. Es increíble cómo opera la gracia de Dios, que transforma el corazón del pecador más impenitente, lo endulza, lo enternece y le da paz. ¿Cuántos de nosotros éramos amargos, tristes? Como dice José, teníamos menos brillo que un zapato
de gamuza. Teníamos menos brillo que un pasaje, que un zapato de gamuza. Un día Dios nos llamó, como lo hizo a través del profeta Isaías 1:18. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo. Yo los dejaré blancos como la nieve, aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré como blanca lana. ¿Cuántos pecados traes hoy día tú? Dios los perdona a todos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Hago un pequeño quiebre en esta parte del sermón. Quisiera hablarles de Caín Wak Eab. Usted no tiene idea quién es, ¿cierto? No me acordaba de su nombre yo. Sí sé quién era. Se llamaba así. ¿Están conmigo acá? Caín Wak Eab era un sádico torturador de los Jemeres Rojos en Camboya. Que eran los Jemeres, es un partido que gobernó Camboya en el sudeste asiático, que era de procedencia comunista. Quizás una de las caras más brutales del comunismo asiático, más brutales. O sea, a los Jemeres Rojos le tenían mal los comunistas chinos. O sea, eran tan malos que Mao Zedong, que era otro asesino de masas, le tenía miedo a ellos. Caín hoy día está acusado de crímenes contra la población civil y participar en la muerte de casi 2 millones de personas asesinadas durante el gobierno de los llamados Jemeres Rojos, encabezados por el infame Pol Pot, comunistas. Él fue responsable de 14.000 muertes. Un desconocido pastor evangélico de Camboya se atrevió un día a predicarle a él, a este hombre temido. Y Caín doblegó su corazón a él. Este asesino hoy día es un ferviente cristiano que ama a Dios y está dispuesto a pagar los crímenes que cometió sin antes colaborar con la justicia, que lo más probable lo condena a cadena perpetua. Caín dice hoy día: yo sirvo a Cristo, cometí crímenes, deme el castigo más terrible, porque hoy día tiene paz, porque conoció al Señor. Solo para ponerles en contexto, cuando los criminales nazis fueron juzgados en Nuremberg el año 45, se asesinaban con pastillas de cianuro, ni siquiera teniendo la valentía con la que asusaron el pueblo para matar judíos. Ni siquiera tuvieron la hombría. Hermann Göring se asesinó con una pastilla, se suicidó. Heinrich Himmler se suicidó con una pastilla de cianuro. Nunca dieron cuenta. Mas este hombre, de hecho, lo encontraron sirviendo en la Cruz Roja cuando lo reconocieron y lo llevaron ante la justicia. Solo eso lo hace Cristo. Amén, Señor. Solo eso lo hace Cristo. Cuando en los barrios bajos de Nueva York, un día la policía estaba en la comisaría, no sé cómo se llaman allá, cuarteles, departamentos, y vieron a lo lejos el policía de guardia que venían los Mau Maus y hacer una fila, todos venían con sus armas. Inmediatamente la policía, ¿cierto?, comenzó a tomar sus rifles, sus revólveres, qué sé yo, para hacer frente a la terrible pandilla de los Mau Maus, años 50, 60. Y cuando venían acercándose, los Mau Maus levantan las manos y traían sus armas y le dice: venimos en paz. Y la policía, armas en ristre, queda mirando a los delincuentes jóvenes que venían. No disparen, hemos venido a dejar nuestras armas porque hemos conocido a Cristo, el príncipe de paz. Aleluya. Eso lo hace Cristo. Al igual que Pablo, usted y yo hemos recibido la misericordia de Dios y el precio lo pagó por todos nosotros con los más cruentos castigos.